Buenas noches. Ayer hablamos sobre los resultados de Perú, que ya son definitivos. Hoy hablemos sobre los resultados que lleva adelante el programa de 200,000 soluciones habitacionales, que fue lo que se dijo desde el principio. Por eso hemos titulado a este espacio Viviendas. Al fin, ¿cuántas? Porque ya van a ver ustedes en esto que le pregunté al presidente Noboa, cuando estuvo en Radio Centro, aquí para la primera entrevista 1 a 1 en 28 meses, hace 3 semanas. La conclusión a la que él llega respecto a un aspecto puntual de esa oferta de viviendas. ¿Cuántas saldrían de esa ley urgente que se envió a la Asamblea para que los empresarios que donen viviendas de interés social Visa de hasta $35,000 tengan luego una reducción o deducción de su impuesto de la renta que les permita acoger con entusiasmo el mecanismo? Otra clave suya ahí es impulsar la construcción de vivienda, acelerarla, y se ha preocupado de una ley urgente que apunta a un segmento muy pobre, viviendas de interés social, dando estímulos a quienes quieran donar una casa, desde luego hasta cierto volumen, que les permita además alivio en su pago de impuesto a la renta. El mecanismo es novedoso, pero he estado averiguando el volumen que eso podría alcanzar a cubrir. En 1 o 2 años, no más de 1,000 viviendas. ¿Cuál es su proyección? ¿Veía más por ese concepto? No, a ver, muchísimo más que eso. ¿Sí? Pero, ¿cómo funciona el presupuesto del Estado? Se tiene que poner un presupuesto de deducciones y en el presupuesto actual, hasta que mejoremos nuestros ingresos, se puede hasta 3,000 casas. Okay. Y va a seguir subiendo. Son 3,000 familias que tendrían. ¿Esa es su proyección? No, mi proyección es más de eso. Tendremos que... 3,000 este año. Sí, ese es lo que está en presupuesto. Okay. Suben los ingresos, se puede subir el cupo para deducciones tributarias. Al momento que se sube el cupo para deducciones tributarias, se puede subir el número de casas. Pero hoy en día, como está proyectado el presupuesto general del Estado, es eso. Va a subir, estimamos que puede subir significativamente con el incremento de ingresos de petróleo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Crédito Bies del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Ya oyeron al presidente. El presupuesto da para 3,000 de esas viviendas de este año. Juegan ahora el ministro de Vivienda, que nos dijo la semana pasada que pueden ser más. Aquí están consideradas o no las que esperaban ustedes. El presidente me dijo aquí que él esperaba 3,000. Yo les dije no se proyectan más de 1,000 por este mecanismo de vivienda gratis hasta cierto límite de valor o a cambio de descuento del 75% de ese valor de impuesto a la renta a quienes donen eso. Yo creo que vamos a sobrepasar también la cifra.
Más de 3.000, como dijo. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Ya, Tenemos, en lo que pasa es que función tenemos, de qué llega esa expectativa. tenemos muchísimo interés del sector privado. Tenemos empresas que están haciendo cola para que nosotros les demos la posibilidad de entrar en este programa. Porque lo que está pasando es que el empresario se ha dado cuenta de que con esto sus impuestos no van a ir a un saco roto, sino directamente se van a entregar a una familia y le vamos a cambiar la vida a esa familia. Bueno, esto es muy importante porque si le apuntan a los sectores más pobres que no pueden pagar una vivienda, ni siquiera un crédito a tan bajo interés como hay ahora, significa que según el INEC a diciembre del 2025 van a llegar a quienes tienen por ingresos 21.4% de pobreza a nivel nacional, o a quienes están, mejor todavía, en pobreza extrema, a 8.3% de la población. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 30.8% a nivel nacional, 21% en el área urbana, 53.9% de ese 30.8% en el área rural. El déficit habitacional en números redondos se estima en 2.649.000 viviendas en el país. Esto equivale al 53.69% del total nacional, esto según un dato de diciembre del 2022. De ese universo, 1.931.000 viviendas corresponden a un déficit cualitativo y 718.000 a un déficit cuantitativo. Entiendo lo primero como aquellas viviendas que no tienen la calidad suficiente para ser llamadas así, y lo segundo como la población que no tiene. 718.000 familias, si multiplicamos por 5 promedio, son 3,5 millones de personas sin vivienda. De ahí la importancia de esta oferta, de esta meta, y de lo que sobre ella nos puede decir, no solamente respecto a este rubro, en general, el viceministro de Vivienda, ingeniero Daniel Elmir. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, les anticipo que el jueves vamos a tratar aquí el terremoto de Manabí, porque se cumplen 16 años, 10 años, mejor dicho, de aquello que un 16 de abril de 2016 asoló a mi tierra. Mañana seguramente el concurso para fiscal. El viernes desde Quito estaremos con la ministra de Vivienda, la de Energía, Minería y Petróleo, perdón, con Inés Manzano. Con la educación el domingo y el lunes prepárense para una entrevista a Álvaro Rosero, que es director de Radio Democracia en Quito. Estuvo como panelista invitado, ayer fue lunes, ¿verdad? Sí, ayer lunes, de lunes a lunes con Andrea Bernal. Soy el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, bienvenido. El ingeniero Elmir tiene 46 años, es quiteño, Piscis como yo, nació el 15 de marzo del 80. Ministro, está en el Ministerio de Infraestructura y Transporte desde agosto del 2025, cuando esto se fusionó con el Ministerio de Transporte. Me quitaste la biografía que cuando la iba a leer, gracias. Es máster en Dirección de Empresas Constructoras. Ya dije la función en que está. Fue antes CEO de constructora Sagle y su cuenta en X es @wdelmir.
En gestión inmobiliaria, es un experto en ejecución de proyectos con capitales enfocados en la sostenibilidad y unas metodologías. Dirigente gremial que tuvo incidencia en algunas ordenanzas de Quito, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid y en ingeniería de sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido. Primero, antes de entrar a este caso específico de las 3.000 viviendas gratuitas que piensan hacer este año, cuando hablaron de 200.000 soluciones habitacionales, ¿cómo distinguían y cuántas a las distintas categorías que más o menos entran en eso? Hola Carlos, buenas noches, un saludo a todos. A ver, realmente lo que estamos nosotros viendo es, primero separando el déficit en cualitativo y cuantitativo. El tema de cuantitativo son todas las viviendas que no existen o en las que están en hacinamiento. Y el cualitativo son viviendas que tenemos que reparar pisos, reparar techos, hacer mejoramiento. En eso... Las cifras que di van por donde más o menos... Sí. Estamos hablando de cerca de 700.000 viviendas de déficit cuantitativo, que es al que más estamos tratando de atacar ahora. Qué bien que consideren como no vivienda a las que están en hacinamiento. Pues que, eso es un tugurio, es una mierda. O sea, eso no tiene por qué ser calificado como vivienda. Justamente. El tema es que nosotros queremos darle calidad de vida a la gente. Tenemos familias que viven 3, 4 familias en una misma casa. Sí tienen una vivienda, pero están hacinados. Entonces, a esas personas es a las que estamos sacando a tener una vivienda propia. Correcto. Ese creo que es el principal problema que tenemos y la principal labor a la que estamos atacando. En cuyo caso, en ese ejemplo, una de las 4 familias podría quedarse en esa vivienda que ya se vuelve habitable, sí, y las otras 3 tendrían una vivienda nueva. Correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Estuvo bien la estimación de que 700.000 y pico del déficit de viviendas cuantitativo puede equivaler a 3,5 millones de personas sin vivienda. Sí, más o menos son entre 4 y 5 personas por familia. Claro que ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos ya familias que tienen 2 personas. Exacto. Pero sí, alrededor de unos 3 millones de personas son a las que queremos atender. Sigamos en el déficit cuantitativo. De esas, ¿cuántas aspiran a reducir o cuántas aspiran a suplir en esa categoría? Bueno, actualmente, como dijo el presidente, existe un presupuesto de 3,000 viviendas que nosotros pensamos entregar sin costo a las personas. Eso es una cosa. Gratis. Gratuitas, 100% gratuitas. Todo subvencionadas. 100% subvencionadas, gratuitas. Estamos pensando en 3,000. Actualmente, que irían básicamente entonces a esos sectores de pobreza que describí. Pobreza y pobreza extrema. Si los que están abajo de 30 puntos en el registro social, que son personas que viven con $20 al mes, a esas personas a las que les vamos a atender. ¿Puede pasar que haya algún caso, no es común, en ese sector de pobreza extrema, que tengan su terrenito por ahí? Sí, pasa y muchísimo, porque han sido terrenos de herencias, han sido terrenos de comunas en los que se han subdividido y tienen un pedazo de tierra. Entonces, en eso nosotros le ponemos la casa en el terreno propio de la persona. En ese caso, ¿no lo descalifican por tener un terrenito que ni siquiera puede usar? No. Obviamente tiene que ser un terreno para hacer una casa, ¿no? Ahora si tiene un terreno de 5 hectáreas. 80 metros cuadrados. Sí, 100 metros cuadrados. Ya. Hasta 2,000 en el caso de que sea rural. Ya, pero más allá de eso Esas 3,000 este año irían todas a ese grupo. Estamos tratando de que sean todas ese grupo. Ya en la ciudad de Guayaquil tenemos justo ofrecimiento de 3,000 viviendas entre 3 constructores que nos ofrecen ya esa cantidad. ¿En serio? Sí. O sea, hoy podría cada uno. Sí. En las urbanizaciones que están haciendo o harían proyectos nuevos específicos para esto. Porque esto es un producto que llega hasta los $35,600. Entonces hay que sacar un proyecto específico para esto. Entonces tenemos ya un ofrecimiento de 3,000 viviendas solo en Guayaquil. Y yo también estoy negociando en las otras ciudades del país. Así que yo por eso le decía en la entrevista anterior que creo que nos podemos quedar cortos, al menos en la expectativa. Uno de los motivos para invitarlo era que la gente me llamó después de que estuvo usted en el día de la noche y me dijo de todo. A favor, en contra, duda, interés, lo que sea. Pero la mayoría fue, ¿cómo hago para calificarme? La gente que crea que califica, en este primer caso, Guayaquil, para esas 3,000 viviendas, ¿dónde va? ¿A quién se dirige? ¿Con quién habla? Tiene que entrar. Estamos habilitando ya desde el día lunes una página web propia en el Ministerio de Infraestructura y Transporte para que se registren. Mientras tanto, pueden ir a cualquiera de las zonas. La misma huevada de siempre, perdón que use la palabra. ¿Ya?
La gente pobre no está digitalizada, pues. Lo que pasa no es que tiene estamos- internet, no tiene computador. ¿Cómo hace? Pues estamos trabajando en varias cosas. El página web, la uno, la otra, estamos mandando brigadas a todos los cantones y también pueden acercarse a todas las direcciones distritales y zonales que tenemos en las 24 provincias. Sigamos hablando del caso de Guayaquil. ¿Aquí a dónde tendrían que acudir? A las oficinas del Ministerio de Infraestructura y Transporte que están en el litoral, donde tenía antes el Banco Litoral. Están arriba, no están abajo. Pueden poner abajo un booth, un Sí, sí, rinconcito, sí. ahí donde funciona el registro, los pasaportes, el registro oficial, no sé qué vaina. Sí, justamente estamos trabajando en todo eso y en brigadas, como le digo, para ir parroquia por parroquia visitándolos. Disculpe que Justamente con joda, la y medida pueden que estamos poner un viendo. letrerito afuera Sí. que diga Regístrese para la casa. o algo parecido. Sí, 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 no, estamos Ya. justamente trabajando en eso. Lo que pasa es que esto es algo que estábamos terminando de armar. Nosotros ya teníamos una Pues sí saben la planificación. expectativa que han provocado. Sí, y esa era la idea. Qué bueno, el interés que hay. Sí, sí. Ahora, aguantan la parada, pues ahora canalizar ese interés. En eso estamos, justamente. Por eso el ministro Roberto Luque y yo nos estamos reuniendo con empresarios de la construcción y con todos los empresarios grandes del país para conseguir los Ok. recursos y los beneficiarios estamos trabajando Ingeniero, en varias otras partes. Señor viceministro, ¿y las brigadas dónde van a ir? En todas las ustedes provincias. van a buscar identificar, no, sigo hablando de Guayaquil ahorita, por ahora, de los 3.000 que han demostrado interés Y el sector privado en entregar. Sí. en esta zona, Cantón Guayaquil. ¿Qué significa que de Durán, de San Borondón podrán acudir? Sí. Dudo que vengan de Milagros, pues hablamos del resto del país. Esas brigadas, ¿quién las dirige aquí? ¿Quién les da? Usted que es paisano serrano, no está tan conectado. ¿Quién les dice, vean, vayan a estas, aquí hay un inventario social, esta es la gente? Nosotros ¿Quién? tenemos ya, el registro social nos ha dado una base de datos de cerca de 4 millones de personas que están registradas y podrían tener una posibilidad de En acceder a el esto. país, En el Guayaquil, en este cantón, En- más o menos ¿cuántas? Es más o menos casi la mitad, en realidad. Tenemos un montón. Entre Hay Guayas- 2 millones de personas que Sí. podrían calificar. Sí, sí, sí. O sea, obviamente son las que están registradas, que están en el registro social. No todas esas pueden calificar, porque hay algunas que pasan de los 30 puntos. Entonces, lo que estamos haciendo es cernimos esa base de datos gigante y sacamos más o menos 2.000 semanales para ir a visitarles dependiendo en dónde están. Sí, Ahora sí, vamos a empezar a sí hacer saben los la clase de centros de boomerang salud. que han lanzado, ¿no? Sí. Si no lo Estamos lanza conscientes. bien, les regresa y les da en la cabeza. No, estamos completamente conscientes. Ahora, para eso mismo, si siguen ese ritmo, 3.000 serían este año, 3.000 el segundo, tercero, el cuarto, apenas 12.000 de este tipo de viviendas con cargo a ese mecanismo. A ver, eso es lo que el presidente justamente decía. Este año 3.000, pero el próximo año planeamos hacer más dependiendo de cómo suban los ingresos. Pero lo importante de todo es que nosotros estábamos haciendo una tasa de 1.300 al año. Con esto ya vamos a duplicar al menos la cantidad de lo que estábamos entregando. Eso es bastante, Y una esas mejora importante. 1.300 eran sin cargo a un beneficio tributario para los Sí. empresarios que las donaron gratis. Claro, pero de todas formas Esas salen del mismo 1.300 que hacían presupuesto al del año, Estado. ¿quién las pagaba? El Estado, A la con los diferencia- mismos impuestos. Ahora no las van a pagar ustedes. No los pagamos nosotros, pero ahí hay una ventaja. El Estado se demora 6 meses, por decirle algo, en contratar una casa. Eso es lo que pasa en el Estado. Eso se demora. En cambio, con el empresario privado, yo le digo, págame los mismos $30,000, él me paga mañana. Y yo cojo la casa y le entrego mañana a la persona. Entonces, tenemos ahorita cerca de 2.000 familias que están esperando casa. Ya tengo 2.000 beneficiarios esperando listos para la casa. Qué bien. Miren, antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país, salimos por RTU. Gracias a eso, cerca de 40.000 hogares se conectan en directo todos los días. Ahora me decía una señora que trabaja justo aquí, en esta tienda de antigüedades y decoración en Care. Mi esposo está con usted todas las noches. Le digo, no conmigo, señora. Me dice, sí, porque trabaja en el Oriente. Ah, ok. Y no se pierde un programa suyo. Steven, es británico. Mil gracias. 10.000 personas más se conectan por radio, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales de Radio Centro. En cambio, en 89.3 FM de Candela, con K, en Manabí, igual frecuencia de La Bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos,
líder en información en la capital de la República. El asambleísta Diego Franco conectó y comentó recientemente, él es de ADN, lo que a su juicio permitía esta ley que aprobaron en la Asamblea. Esta ley se basa mucho en la voluntad del empresariado ecuatoriano, del sector privado. El Ministerio de Infraestructura y Transporte ya hoy cuenta con un mapeo general e integral de todo el territorio nacional y se sabe con exactitud cuáles son las áreas con mayor densidad de déficit de vivienda. Aquí la articulación debe ser total y no debemos anteponer ni calcular políticamente por ser un año preelecciones. Es importantísimo entender que esta ley es para el desarrollo integral de las familias ecuatorianas. Y allí varias preguntas sobre esta ley que habilita eso. ¿Tiene vigencia solo para un año? Hasta el 2029, todo el periodo del presidente. Los 4 años. Sí. Ya, otra. ¿Qué clase de casa se puede hacer con $35,000, que es el tope? A ver, tenemos dos temas. El primero son las casas que son 100% regaladas por el Estado. Esas casas llegan hasta $35,600, incluido el terreno. Son casas de entre 2 y 3 habitaciones hasta 57 metros cuadrados. Es una casa cómoda para una familia tipo. Esas son en un paquete. Pero nos ideamos otro paquete en el cual tenemos casas que son un poquito más grandes. Son para gente que gana entre 0 y 1.5 salarios básicos unificados. Y desde ahí también hasta 3.5 salarios básicos unificados. Es decir, estamos yendo a los más bajo de la pirámide y vamos subiendo de a poquito. Es decir, los que ganan entre 700 y 1.500 dólares, ahí tenemos otra cosa que es un subsidio parcial. Actualmente tenemos con cargo también este mecanismo de donación de los empresarios. Exactamente. Sí. Y en ese caso, ¿cuánto les descuentan a ellos de la vivienda? Dependiendo. Si es que tengo un plan de subsidios diferenciado, entre más bajo es el salario básico, el salario de la persona, le doy más subsidio. Puede llegar hasta $10,000, $10,400 más o menos el subsidio. Y la otra cosa que yo no tengo claro es en las que van ellos a donar hasta $35,000. Les descuentan esos 35,000 completos, el 100%. Sí, el 100%. Es decir, que si alguien tiene que pagar un año $100,000 de impuesto de la renta y dona una de estas casas, tendría que pagar solo 65,000. Gracias. Ya, pues sí sabe quién puso el grito en el cielo, ¿no? Todo el mundo. La ministra de Economía, claro. Pero lo que yo... Dijo, hay un cupo para esto, tengo hasta $200 millones. Sí, pero a ver... ¿Se pueden hacer las 3,000 con eso? Se pueden hacer las 3,000, sí, con 90 millones se pueden hacer las 3,000. Pero el tema es que, de todas formas, yo le iba a pedir a ella mismo la plata, porque nosotros la estábamos haciendo. Entonces, lo único que va a pasar es que en lugar de yo pedirle a Finanzas que me dé la plata, y luego contratar por el otro lado demorándome 6 meses, voy a coger los mismos 90 millones del sector privado listos en casas para entregar mañana, y les cambiamos la vida a las personas mañana, que es lo que nos importa. Ya ven ustedes lo atractivo, expedito y expectante el mecanismo también. Más sobre este aspecto, en donde luego trataremos otros de esta meta de 200,000 soluciones habitacionales. Cuando volvamos, veremos la opinión de Mariana Yumbay, creo que es, no Yambay, quien dice que esta ley, así como otra anterior, es una forma de privatizar las cosas. Y después, Roberto Luque, quien se refiere también al tema como ministro de Transporte. Ahora resulta que la meta inicial de 200,000 soluciones habitacionales planeadas entre mayo de 2025 y 2029 hasta puede ser superada. No al ritmo de estos 11 meses, sí a juzgar por los mecanismos, planes y ejecutores a cargo. Falta orientación e información a los mayores beneficiarios. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pie
pilas. Ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es por OnePlus, mañana, 6 de la mañana, en Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen: Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping somos, en cambio, Canal 121. Ecuador en Vivo, que es canal digital de YouTube ahora, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbaburi Carchi, también al día siguiente, mañana, pero a partir de las 6:30. Y desde hace 3 meses ya estamos en Ecotel TV, en Loja, por sus medios convencionales y plataformas digitales. A propósito de eso, Ramiro Cueva y a la gente de Ecotel TV, que también retransmite en directo del día a la noche, la señal se queda a veces, se frena y en otras ocasiones se desenganchan al final. No hagan eso, el programa va completo. Pasó ayer. ¿Ya? Yo tengo gente que reporta, no paso pendiente del asunto. A ver si lo pueden corregir. Aquí está Mariana Yumbay de Pachacutic, refiriéndose primero a una ley anterior que hubo para donar implementos a la policía. Ya se opuso entonces a esa ley y se opone ahora a esta, diciendo que esto es prácticamente privatizar una iniciativa. Ya han aprobado una ley que convierte al Estado en mendigo porque, imagínense decir, las empresas donen cualquier cosa para la fuerza pública. O sea, estamos convirtiendo al Estado en mendigo en lugar de cobrar hasta el último centavo de lo que ellos deben, ¿no es cierto? Y que les corresponde. Es una privatización encubierta del derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Y por otro lado, imagínense, poco a poco el Estado deja de recaudar recursos que tranquilamente podrían servir para la construcción de esas mismas viviendas, pero es del Estado, no el sector privado que va, quién sabe cómo va a ser, ¿no es cierto? Entonces se reduce la capacidad fiscal. Comente eso. Realmente me asombra escuchar semejante comentario. Yo creo que lo que esta gente quiere entre el correísmo y sus aliados es tener a la gente mendigando, que es lo que pasa. Porque el Estado se demora muchísimo en construir una casa y la gente está mendigando por una casa hoy. Lo que estamos haciendo nosotros es acelerar el paso y simplemente coger, si una casa a mí como Estado me iba a costar $30,000, igual receptados de los impuestos de la gente, simplemente cojo esos mismos 30,000, pero en lugar de en efectivo, llego a una casa y le entrego mañana a alguien que hoy está necesitando una casa. Eso me parece miserable por completo. Escuchen cómo vio el tema, en cambio, el ministro de Transporte, Roberto Luque, cuando estuvo recién en Punto de Orden. La persona que tiene que tener más ayuda es la persona que no tiene casa y se la tenemos que regalar o dar un bono y que acceda a casa subsidiada. Y ahí es donde estamos apuntando al tema tributario para que el privado pueda entrar ante un catálogo de necesidades que va a poner el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en donde vamos a tener georreferenciados potenciales beneficiarios, pueden hacer las casas en esos sitios y podemos amarrar los beneficiarios que nosotros tenemos junto a las casas que donen la empresa privada y que se resta el impuesto a la renta. Este es el año de la construcción y decirlo es fácil, ejecutarlo es un desafío, pero todo el sector privado se está montando en esto. Recordemos, por ejemplo, la primera ley económica urgente que lanzó el presidente en su primer periodo, en la devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios. Hoy, después de 2 años, estamos viendo el efecto.
Dos preguntas ahí. ¿A qué se refiere Roberto Luque cuando dice que hoy estamos viendo el efecto? Lo que pasa es que hemos visto las cifras del empleo. Por ejemplo, pasamos de 499.000 a 540.000 empleos de 2024 a 2025. Eso es efecto de la devolución del IVA y también de lo que estamos haciendo con Miti Miti. Aquí las ventas, las reservas netas de los proyectos inmobiliarios han aumentado un 23%, el 16% han aumentado las visitas a proyectos y los créditos hipotecarios han crecido en el 2.4%, que es bastantísimo para el sector inmobiliario. Entonces, esos son los efectos que se han visto de las decisiones valientes que ha tomado el ¿Y presidente. ustedes lo atribuyen a ese mecanismo de devolución del IVA para el sector inmobiliario? Por supuesto que sí, porque tenemos la cifra de la cantidad de proyectos que han arrancado con eso. Son proyectos que seguramente se hubieran demorado 2, 3 años más en arrancar, pero como se les dio liquidez inmediata, arrancaron inmediatamente y hoy ya están entregando. El otro día hablábamos con la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Tienen cerca de 6.000 millones de dólares en unidades ya vendidas. Eso es una locura, no había pasado y es gracias a que están ya construyendo más rápido porque tienen la liquidez a través de la devolución del IVA. Entonces el efecto es súper positivo para la economía. Para mí, revelador y por lo menos desconocido. Más sobre esta ley, las puertas que abre cuando volvamos y entraremos al otro universo. Aquel que no puede acceder, porque no está en esas condiciones, a una vivienda totalmente subvencionada o gratuita. ¿Qué? ¿Cómo se sostienen los créditos que hasta 2.99% están dando? ¿Quién los subsidia? ¿Cuánto pueden abarcar? Y lo que está pendiente desde el principio, dividamos la cifra de 200.000 soluciones habitacionales en cuántas son viviendas mejoradas, cuántas son viviendas a crédito, cuántas son viviendas totalmente subsidiadas, etcétera. Ahora resulta que la meta inicial de 200.000 soluciones habitacionales planeadas entre mayo de 2025 y 2029 hasta puede ser superada. No al ritmo de estos 11 meses, sí a juzgar por los mecanismos, planes y ejecutores a cargo. Falta orientación e información a los mayores beneficiarios. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro. ¿Monjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Monjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero. Y el paciente lo que me dice, doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados. Y cuando le das la pastilla, comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy.
Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos, cerca de 20,000 hogares, lo digo por la métrica de ayer de Macro Digital que van a ver ustedes, se conectan durante el programa. Ahí la pueden ver, 20,280 fueron. El promedio era de 15,000 a 17,000. Ha subido y en parte se debe al lead-in, como les dicen, que nos lleva a una nueva telenovela que están poniendo ahí. Gracias. En Estados Unidos. También en Ispasat de España, nos pone Macro Digital. En 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Perú. En Perú es Zapping, canal 129 o 152. Como si eso fuera poco, desde hace rato está en CNT, Claro TV, Extreme, Macro Digital, en general en 5 países de Latinoamérica y en total 148 cableras. Vamos a un último aspecto de esta ley. Miren esta reseña que hizo Adriana Bermeo de Coavisa sobre cómo salió la aprobación en la Asamblea y quienes votaron en contra también. El partido de gobierno logró la aprobación del 9º proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, que busca reducir el déficit habitacional que supera las 700,000 viviendas con donaciones. Se trata de una reforma a la ley de régimen tributario interno, que crea un incentivo para quienes entreguen viviendas de interés social o las subsidien. En términos generales, los contribuyentes que realicen las donaciones tendrán derecho a una rebaja del 100% del valor donado de su impuesto a la renta, con un límite máximo del 30% del total de ese impuesto. Esta propuesta fue aprobada con 83 votos de ADN y sus aliados. Votaron en contra los asambleístas de Revolución Ciudadana. La ley aprobada pasa ahora a manos del Ejecutivo para su revisión antes de ser publicada en el registro oficial. Como dice Adriana Bermeo en ese reportaje, esto fue antes de la aprobación en el segundo debate. ¿En cuánto queda, para quienes no tienen claro esto, ya, aunque lo tratamos hace un ratito, la deducción de impuesto a la renta del empresario que done la vivienda gratis cuando es hasta 35,000 y en cuánto cuando es de una de más de 35,000? A ver, lo que hay que primero aclarar es que no es que se le rebajan los impuestos. La persona sigue pagando los, si tenía que pagar 100, paga 100. Puede pagar 70 en efectivo y 30 en casas. Eso es lo que pasa. Okay. No es como el correísmo quiere vender, es que le están regalando al privado. No, no es así. Simplemente, en lugar de pagar en efectivo, pagamos en casas. Nada más, los mismos $100. No está perdiendo nada. Qué bueno que lo aclare así. Es que el correísmo es miserable. No es que me descuentan 30% el impuesto de la renta, no, es que eso lo pago en una vivienda gratis. Correcto. O sea, siento directamente el beneficio. Exactamente, la familia... Puedo ir a ver a la persona y decirle gracias. Sí. Yo fui... Y eso es justamente lo que el correísmo no quiere, porque se oponen, porque saben que a la gente le vamos a cambiar la vida hoy y no quieren que sea el presidente Noboa el que lo haga. Entonces se inventan todo esto de que le están regalando al privado. No, porque esos mismos $30,000 que me costaba la casa, a mí, como Estado, ahora los paga el privado de los mismos impuestos que hubieran ido a pagar la otra casa. Cuando el costo de la vivienda es superior a eso, ¿qué ocurre con el que la dona? En el caso del siguiente segmento, que es el segmento 2, que es una vivienda con subsidio parcial del Estado, tenemos tres divisiones. Desde 0 hasta 1.5 salarios básicos unificados pueden acceder a un bono de hasta $10,400. Desde 1.5 hasta 2.5 salarios básicos unificados acceden a $9,400 y desde 2.5 hasta 3.5 acceden a $8,400. Traduzcamos eso. Una persona... Si alguien quiere hacerse una vivienda de $50,000, el Estado le regala 10,000. Que son los que pone el empresario. El empresario, los 10,000, sí. Ya, de los impuestos, del impuesto a la renta que de todas maneras tiene que pagar. Exactamente. De los mismos 100,000, en lugar de poner 30 para regalar una casa, puede dar 3 bonos para 3 ecuatorianos que tengan una casa con crédito. Mejor todavía. Es un número mejor para nosotros. Y por eso le decía el otro día que seguramente vamos a superar las cifras. Ya. Tengo llamadas y preguntas. Hoy día que puse el anuncio en X, será para el próximo programa. Espero que no sea la última vez que venga el viceministro, porque eso le vamos a hacer seguimiento además. Es que aquí viene y bla, 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 repite, promete, dice. No. ¿Dónde está lo que anunció aquí en Guayaquil? Ya vamos a hablar de eso. Pero desde los reclamos está
Usted solo se preocupa de dónde vive, usted solo aboga por Guayaquil. Ok, habrán 2.000 en Guayaquil y en el resto del país. Primero, yo no vivo en Guayaquil, yo soy quiteño y me preocupo por absolutamente todo el país. Eso significa, de lo que alguna gente me entendió, 2.000 estarían comprometidas ya para la zona de Guayas, las otras 1.000 fuera de aquí. A ver, no están comprometidas, es un ofrecimiento del sector privado, 3.000 aquí. Eso no quiere decir que a nivel nacional no hay más. Luego, nosotros, una vez que tenemos los beneficiarios a nivel nacional de las 3.000 que hay en Guayaquil, los primeros que entren serán los primeros atendidos. Ahí si son entiendo, 1.000, porque si usted son me 2.000, dijo que son el 3.000, cupo de lo que sea. 3.000 se puede superar. Claro, es que se puede superar, todo dependerá también de cómo vaya el precio del petróleo, que es lo que estamos viendo con el presidente. Por ahora bien. Por ahora bien, entonces vamos más tranquilos. Además, yo sí creo que se va a ver un efecto interesante multiplicador de la economía, porque cada dólar que se invierte en construcción se multiplica en 1.5 dólares más que se hacen en el sector relacionado. Entonces, por cada 1.000 que ponemos como lo que hemos puesto ahora, 1.500 más se mueven, 2.500 millones. Eso va a ser un tema importante en la economía y creo que la ministra de Finanzas también va a ver ese multiplicador y empezar a darnos más cupo. Me leyó la mente. Qué bueno que lo diga usted. Yo voy a decir yo, todo dependerá de Sarija Moya, economista. Vea también el otro aspecto, ya por el cual, si bien usted no va a tener en efectivo esos 30.000 dólares, si fueran 100.000 dólares que tiene que pagar de impuesto a la renta un empresario, sino que se lo dará a una casa, en todo el movimiento económico que eso genere, crecerá su recaudación. Así que súbele el margen un poquito. Cuando volvamos, otros aspectos de vivienda. ¿Qué pasó con el proyecto de Emiratos Árabes? Iban a financiar 8.000 viviendas. Quierde, dicen en Quito. Ahora resulta que la meta inicial de 200.000 soluciones habitacionales planeadas entre mayo 2025 2029 hasta puede ser superada. No al ritmo de estos 11 meses, sí a juzgar por los mecanismos, planes y ejecutores a cargo. Falta orientación e información a los mayores beneficiarios. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables. Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovich pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza el hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180.000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes
de su emisión oficial, es decir, lo hacen a las 21 horas. Es el único autorizado para eso. Me sé la Cabrera que lo hace en Extreme, es 3, y ya me aprendí ayer la que hacen en Zapping, es 6. 6, dice Daniel. Memoria, a ver, ese elefante. Lo demás, véanlo en sus aplicaciones o en sus pantallas. Y seguimos grabando el espacio en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Cuando el ministro Plaza volvió de Emiratos Árabes en el 2025 y se fue entusiasmadísimo con un proyecto de vivienda popular allá, regresó con la oferta de los árabes de que ellos financiarían 8.000 viviendas. ¿Qué se consiguió con esta gira del presidente en Emiratos Árabes? A mí me llamó la atención que esté el ministro y yo digo, ¿qué diablos va a hacer ahí? Debería estar energía, petróleo, seguramente transporte, economía de ley. Y resulta que ellos están interesados en financiar proyectos que además usted llevó y les presentó uno. Yo ya había mandado vía electrónica y esta gente ya sabía que nosotros, y yo tuve una conversación con los emiratíes vía Zoom, yo no había ido a Emiratos, y esta gente a mí me dijo, pueden parecer muy fríos, son muy cerebrales, son muy al punto, disciplinados y ordenados. ordenados. Nosotros no vamos a dar ni un centavo en un proyecto que no sabemos exactamente cuánto es, cuánto cuesta, y no es un aproximado. Quiero planos terminados y quiero análisis de precios unitarios, es decir, necesitamos los documentos como si ya comenzaran a construir el día de hoy. A mí me extrañó que quieran financiar los árabes 8.000 viviendas acá. ¿En qué quedó eso? Bueno, con los árabes hemos empezado a renegociar el tema, porque justamente la pregunta que le hacían hace un momento, nos preocupamos solo de Guayaquil. Estamos ahora viendo con los árabes hacer esas viviendas a nivel nacional. Dentro de las necesidades que tenemos, repartirlas a nivel nacional. Ellos pensaban en principio que fuera un proyecto puntual en Guayaquil, 8.000 viviendas de Guayaquil. Como fue el Recreo algún rato en Durán. Sí, la idea era hacerlo junto a Sociovivienda, que ya tenemos ahí un terreno, hacer las 8.000 ahí, pero eso no es lo adecuado a nivel nacional, hay que atender a todos. Así que hemos decidido cambiar eso y también vamos a hacer un plan. ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes? ¿4 de 2.000? No, estamos haciendo 6.000, más o menos 6.500 viviendas a nivel nacional sueltas en los terrenos de cada persona, pero también queremos que nos ayuden a financiar una parte de las residencias universitarias. Que eso es un plan que el presidente Noboa también es innovador. El tema que tenemos con educación es que la gente deserta de las universidades porque no tiene para pagar el arriendo. O no logra entrar a una universidad porque no tiene para pagar el arriendo y se pierden los cupos. Entonces el presidente nos ha dispuesto a construir residencias universitarias 100% gratuitas para los estudiantes en las provincias. ¿Cómo los convencieron a los árabes ustedes de renegociar eso? Son primos, entonces estamos hablando. Cierto. ¿Verdad? Estábamos hablando, sí, no, es que un poco les decimos ver que necesitamos atender a nivel nacional el tema y les gustó mucho el tema de las universidades. ¿Y cómo recuperan ellos su plata? Es un crédito que nos hacen. Es un crédito que nos hacen y nosotros pagamos. Esa parte ya no la manejo yo, se la maneja. Pero son blandas en términos de plazo, de interés. Sí. Por supuesto que son mejores que las que hemos tenido. Ahora, quizás lo usemos, quizás no lo usemos. Si el sector privado ya nos ayuda con esto, ¿cómo va a desperdiciar esa vaina? Pero si ya tenemos los recursos para que pagamos el sector privado, el sector privado es para un nicho determinado. Sí, lo de acá para clase media les puede servir. Sí, pero quizás también se puede usar para otras cosas adicionales, como esto de las residencias universitarias, obra pública. O sea, sí, 6.500 de 8.000, y los 1.500 que sean residencias universitarias. Sí, eso lo que digo es, vamos a ir cambiando de acuerdo a cómo necesitemos. ¿Sí? Porque si ya empezamos a atender bien a la gente con lo que tenemos desde el sector privado, más bien llevar esos recursos a hacer las residencias universitarias, mejorar la vialidad, mejorar hospitales, seguridad, lo que sea que haga falta para que el país salga adelante, que es lo que buscamos. Qué bueno que estén rescatando ese concepto de residencia universitaria. Cuando yo fui a vivir a Quito, 1964, me llamó la atención al pasar por la Universidad Central, Avenida América y Colón y Pérez Guerrero, ahí estaba la Plaza Indoamérica, ver en la parte alta de la loma de la Universidad Central un edificio lindo, en esa época estaba flamante, color rosado, 6 pisos. ¿Qué diablos es eso? Eran las residencias universitarias de la Universidad Central del Ecuador, en un concepto que ahora se ha retomado, porque muchos iban de provincias, como si Pichincha no fuera provincia, así nos dicen a los montuyos, provincias, a la capital a estudiar y no tenían dónde llegar, o
era un gasto adicional, un cuarto, una pensión. Nosotros fuimos de Viraquito, llegamos a la pensión de mi tía Dorita de Rodríguez Col, en la Versalles y 10 de agosto, atrás del IES. Ahí llegamos a vivir hasta que nos acomodamos en una casa. Bueno, ese concepto es fabuloso. Ojalá se lo implemente porque tiene un gran sentido social y sobre todo ataca una de las causas para la deserción universitaria, que es tener que volver el fin de semana a casa o como ocurre acá en Guayaquil. Hay gente que viene de Milagro a Guayaquil a estudiar y se regresa a Milagro porque el cupo de la universidad ya no le da. Cuando volvamos, la parte final de este apasionante programa sobre vivienda. Ahora resulta que la meta inicial de 200.000 soluciones habitacionales planeadas entre mayo 2025 2029 hasta puede ser superada. No al ritmo de estos 11 meses, sí a juzgar por los mecanismos, planes y ejecutores a cargo. Falta orientación e información a los mayores beneficiarios. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro. ¿Monjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Monjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero. Y el paciente lo que me dice, doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados. Y cuando le das la pastilla, comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana vamos a tratar aquí el creciente clamor de algunos sectores empresariales que están del lado de Petro y no del lado de Novoa. Es increíble. ANDE acaba de hacer un pedido de que se revisen las medidas arancelarias y no hace una sola mención a la causa que motivó, a juicio de ellos equivocadamente, a juicio mío inevitablemente, si no era la mejor medida, al Ecuador tomar una decisión. No hacen una. Estamos en guerra y desconocen la causa que el presidente enemigo, porque eso es ahora el Ecuador, Petro, fomenta o protege para que la guerra aquí no se acabe. Y ahora dicen que los culpables de haber llenado de mafias la frontera norte nuestra y sur de él somos nosotros, es decir, es Novoa, porque con la decisión de aranceles fomenta el contrabando. Supongamos que es cierto. Esa decisión tiene 2 meses. Todos los grupos que están instalados ahí, allá más que acá, ¿lo tomaron en 2 meses? Qué pena ver ese tipo de reflexiones, que comprendo, pero que, la verdad, deploro. Este país es algo más que un bolsillo lleno. Y es una conciencia clara, porque con esa conciencia, con esa convicción, el bolsillo se llena. Sin ella, el bolsillo lo vacía cualquiera, como los que ya vinieron hace algún tiempo. Perdonen la digresión, y vamos a un aspecto último para tratar el tema. Odette Camacho de Coavisa recuerda lo que pasa con catástrofes naturales en este país que dejan a mucha gente sin vivienda. Esto fue el 10 de marzo. Un enorme deslizamiento tumbó una vivienda en el sector Las Peñas de la parroquia Balsapamba en el cantón San Miguel. 3 personas que estaban dentro quedaron atrapadas. Moradores del sector lograron rescatar con vida a una mujer y a su hijo.
pero el propietario de la casa quedó bajo los escombros. El cuerpo de Ángel Villa, de 57 años, fue recuperado y entregado a sus familiares. Mientras tanto, en el sector de Chaupiacu, un aluvión cubrió de tierra y sedimentos partes de al menos 8 viviendas. No hubo heridos. Los moradores alcanzaron a salir a tiempo al escuchar el rugido del aluvión. Durante la mañana, los habitantes limpiaron el lodo y los escombros. Mientras que en la provincia de Los Ríos, en el sector Pisagua del cantón Montalvo, el desbordamiento del río Tigrero destruyó 5 viviendas y dejó alrededor de 50 familias afectadas. La fuerza del agua golpeó las estructuras y derribó paredes. Perdí neveras, cocina, todo, televisor, todo lo que tenía, camas, todo. Todo se me llenó el agua para adentro y ¿qué es lo que pude hacer? Es rescatar primero a mi familia. Del recuento que hace Oded Camacho, una vivienda en Balsapalma, 8 destruidas en Chaupiacu y 5 en Pisagua de Los Ríos. Simplemente como ejemplo, ¿qué clase de programa tienen ustedes para atender con urgencia a esta gente? Justamente el mismo, Casa 100. Y ahí les cuento algo, nosotros estamos en Esmeraldas atendiendo algo que no se ha atendido desde el sismo de hace 10 años. ¿Qué es Casa 100? Casa 100 es el proyecto de casa 100% subvencionada del gobierno. Okay. Entonces estamos por contratar el próximo mes ya la construcción de las viviendas en Esmeraldas. 10 años después, ningún gobierno se ha preocupado. Nosotros llegamos y ya estamos por contratar las viviendas para Esmeraldas. Estamos también, ya tenemos avanzado en Piñas, que hubo la desgracia el año pasado, y ahora que tuvimos un problema también cerca de Piñas, un poquito más abajo, acabamos de ampliar el contrato para tener unas 50 viviendas más y atender también a esas personas. Lo único que hemos visto, sí, es que los gobiernos autónomos descentralizados no están haciendo absolutamente nada de lo que les toca. Yo personalmente estoy yendo a visitar estos desastres, y lo que pasa es que el GAD le permite construir a la persona junto al río, y no le dice que ahí no debería construir, porque el río puede crecer de alguna forma. Entonces no ejerce ningún control, y para eso también nosotros estamos retomando el tema de ser ente rector de la vivienda, y estamos haciendo reformas a las leyes de ordenamiento territorial, al COTAD, a la ley de vivienda social, para un poco endurecer las penas para los municipios que no cumplen con su labor de control. Gracias, ingeniero Daniel Elmir, muy valioso, orientador, el compromiso que acaba de desarrollar y que vamos a seguir desde aquí, auditar, impulsar y vigilar. Y menos mal no entramos en el detalle que le propuse desde el principio, porque sería ideal para el segundo programa. Es decir, las 200.000 soluciones habitacionales, cómo se dividen en cada una de las categorías, qué avances tienen en cada una de ellas, cómo las piensan localizar y solventar, y por qué creen que van a alcanzar esa meta, que al ritmo que llevan no indicaría que lo consigan. ¿Cuántas tienen construidas en este primer año que ya se cumple en mayo? A ver, nosotros tenemos financiadas ya, entre lo que nosotros construimos y lo que le damos crédito a la gente, tenemos 44.500 soluciones construidas, soluciones habitacionales. ¿Cuántas de las 44.000? Nuestras del gobierno tenemos 4.400 ya actualmente del gobierno, 9.000 del sector privado. La meta debía haber sido 50.000 el primer año. Tienen 15.000. Pero es que hay un tema. Esto que yo le estoy hablando es solamente el 30% del mercado, porque nosotros como vivienda social, entre lo que regalamos y lo que financiamos, solo es del 30%, pero estamos devolviendo el IVA al 100% de la construcción. Es decir, que esta cifra hay que multiplicarla al menos por 3 para ver qué es lo que realmente el gobierno está impulsando este momento en vivienda. Así facilito, ¿no? A mí no me convencen esos cálculos. De eso hablaremos en el próximo programa. El de hoy concluyó. Le agradezco a Daniel Elmir por sus detalladas explicaciones. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas, porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies.
crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones.